9:07. Y vamos a ver si nuestros compañeros Fermín Agustí y Carlos Largo tienen preparada la conexión y el sonido que yo quería escuchar. Porque el sonido que yo quería escuchar es uno muy especial, uno que está sonando en vivo en un lugar, como decíamos antes, a cielo abierto, en plena noche. Yo no sé con qué temperatura, en un lugar mágico, en un lugar ancestral, de tradición. Es un camposanto, es un cementerio, y todo tiene un porqué. Quizá en mitad de ese cementerio hay una chica de pelo largo, vestida de riguroso luto, y que tiene un instrumento en sus manos. Vamos a ver si es posible la conexión, vamos a escuchar ese cementerio. Escuchamos unos sonidos de violín, unos rasgueos de fondo. ¿Qué sentido tiene esto? ¿Por qué? Bueno, pues están ocurriendo ciertas cosas, según por lo menos justifica toda una especie como de tradición moderna que se ha ido agolpando bajo un concepto que muchos todavía no entendemos porque no nos hemos metido en ello. Retrum. Quien mejor nos puede hablar de esta historia es un compañero que vamos a presentar enseguida, que es Francesc Miralles, y tiene que estar nuestro otro compañero Juan G. Vallejo en ese camposanto donde ha sonado el violín y donde, como en muchos otros camposantos, parece que ocurren ciertos ritos. Es algo que se está fraguando ahora y simplemente queremos poner nuestro oído de escuchantes para enterarnos de algo. ¿Por qué pasan las cosas? Queremos estar ahí. Juan G. Vallejo, buenas noches, compañero. Buenas noches, sí que... un camposanto, yo no sé las condiciones ahora mismo climáticas. ¿Qué lugar estás viendo, Juan G? Bueno, pues ahora mismo estoy en la puerta del cementerio de Tellà. Hace 10 minutos que ha empezado a llover cada vez más copiosamente. Delante de mí tengo un mausoleo bastante grande que voy rodeando ahora mismo. Hay unos cipreses enormes que tapan en medida unos nichos. Voy a empezar a bajar unas escaleras dentro de muy poco y mis compañeros, Ivana Rusa, que está aquí grabando para Cuarto Milenio, y el escritor Francesc Miralles, pues está debajo de estos cipreses enormes, de estos árboles que, bueno, hacen que este cementerio ahora, con esta lluvia y con la gente que nos acompaña, pues estuvimos descubriendo no solamente, bueno, este maravilloso pueblo que es Tellà, de la provincia de Barcelona, que tiene una historia fabulosa que ahora os puede contar Francesc Miralles, sino estamos descubriendo una nueva forma que se está fraguando de hacer espiritismo. ¿Forma de espiritismo? Sí, es una nueva forma de hacer espiritismo que además me parece preciosa, porque, bueno, quizás recoge todo el romanticismo que hace ya más de un siglo empezó Allan Kardec, y que es bueno, es intentar despertar a los muertos a través de música, a través de flores, a través de mensajes, y a través de que una persona duerma encima de una tumba e intente contactar en ese estado alterado de conciencia que es el sueño, pues con las personas que hay aquí en el más allá y que muchas veces dejamos olvidadas. Entonces, a través de ese sueño y de las percepciones que pueda tener esa persona, y lo más bonito que me parece de esta historia de hacer espiritismo, que no es que en el sueño tenga por qué aparecer el fallecido o la persona que está en el más allá, no de un mensaje directo, sino que a través de casualidades o causalidades que sucedan a partir de los siguientes días, pues la persona realmente haya contactado con este más allá, con esas personas que se fueron, y le puedan ayudar a su vida cotidiana. Que era lo que intentaba Allan Kardec hace más de un siglo, ¿no? Contactar con la gente del más allá para entenderlos y para que nos puedan ayudar a nuestra vida. Entonces es una nueva forma de hacer espiritismo que me parece maravillosa y que Francesc ha recogido como nadie en su última novela. Pues Juan G., con sus palabras, ya nos ha dado una primera pista en ese camposanto de Tellà, en un lugar bien escogido.
que no sé si tiene algo de especial para este tipo de ritos o no. En Retrum, esa publicación, ese trabajo de Francesc Miralles, se dan algunas pistas, pero cuando me contaban que había una gran parte, un río subterráneo de absoluta realidad y que llevaba ya un buen tiempo practicándose en nuestro país, evidentemente sentimos la sensación que seguro que os pasa a veces, ¿verdad, amigos de Milenio? Sobre todo los que ya vamos cumpliendo años, y es que ocurren cosas que uno no sabe por qué ocurren. Son movimientos que enganchan a mucha gente joven, y queremos saber de qué se trata. Francesc Miralles está en otro punto de ese camposanto. Él me dirá qué punto concreto. Francesc, buenas noches. Muy buenas noches, Iker. ¿Dónde te encuentras tú, amigo? Estoy bajo un enorme ciprés, refugiado de la lluvia, y viendo velas encendidas que hay en diferentes mausoleos, y disfrutando del silencio en este cementerio que está encima de una colina delante del mar y con un viento misterioso que nos está barriendo un poco. Francesc, tú eres, entre comillas, uno de los culpables de que estemos hablando de esto a estas horas exactamente, a las 2:13, y de que estéis aguantando el temporal en un pequeño cementerio. Retrum, has llamado a tu último trabajo, que sorteamos precisamente esta noche, pero comentabas que es un fenómeno que tiene que ver sobre todo con los jóvenes, quizá me equivoco, no lo sé, sácame de dudas, y con un nuevo tipo de ritos. Cuéntanos, primeros titulares, Francesc. Sí. A ver, Retrum, que está narrado de forma novelada, es una novela juvenil, pero que responde a un fenómeno que se ha observado en los últimos años y que ahora va más, que es que hay muchos jóvenes, sobre todo adolescentes, que saltan las tapias de cementerios para dormir dentro de cementerios. Entonces yo empecé a investigar, a entrevistar jóvenes dentro de las tribus de góticos, que tienen muchas subdivisiones. Hay las chicas emo, los diferentes formas de siniestros, de góticos, de afterpunk, de neorrománticos. Esto es algo que viene ya de principios de los 80, pero que está teniendo un nuevo despertar ahora. Entonces, muchos de estos jóvenes se reúnen en cementerios y han desarrollado sus propios rituales. Entonces, uno de los rituales es el ritual de la palidez, que es que se maquillan la cara de blanco y se pintan los labios de color violeta, morado, de alguna manera porque el morado es un color asociado también con los muertos, y dentro de este proceso de hermanarse con los muertos. ¿Y esto en qué consiste? Pues consiste que en lugar de darle la espalda a la muerte, que es lo que hace un poco nuestra sociedad, que asistimos a los funerales y luego ya nunca más queremos pasar por aquí, pues acercarnos un poco más a lo que sería la tradición inglesa, ¿no? De que los cementerios están integrados dentro de los pueblos, que no hay muros entre los muertos y los vivos, y acudir a un cementerio para encontrarnos con nuestra historia, con nuestros ancestros, e incluso hay un ritual para cuando se elige un muerto que creemos que puede ser importante en nuestra vida, por la sabiduría, por lo que supo, por lo que vivió. Hay todo un ritual de hermanamiento que consiste en dormir encima de la losa o al lado de la lápida de este muerto. Incluso se le puede escribir una pregunta que se clava debajo de una flor de color violeta, y a la mañana siguiente, pues este muerto, este difunto, esta personalidad, de la cual algo queda también de su energía en este sitio, encontrará la manera de contestar. Pues desde luego son muchos elementos y muy interesantes, sumamente interesantes. Hay algunos cuadros góticos, algunos grabados que representan a personas dormidas, como además un sueño alterado de conciencia para intentar captar algún tipo de conocimiento. Bueno, dormido o ensoñando está el gran Goya, ¿no? Aunque sea sobre su reclinatorio y las figuras de la noche le van rodeando en el famoso capricho del sueño de la razón, produce monstruos. Se busca el sueño de la razón, se busca acudir a lo onírico para conectar con algo. Yo no sé si estamos escuchando de fondo la propia lluvia que cae en ese cementerio. Vamos a ver, Geray, si incluso reducimos la música, porque yo creo que no sé si es la lluvia lo que estamos escuchando. Lo que sí sé es que en otro punto de ese mismo camposanto, cementerio de Tellá, está una de esas personas que hace ese tipo de ritos, y queremos saber qué busca. Y sobre él es Albert Ortiz. Albert, buenas noches, amigo. Buenas noches. Albert, ¿tú dónde te encuentras? Pues estoy justo en el centro del cementerio, debajo de la lluvia. Debajo de la lluvia. Vamos a ver, ¿has hecho alguno de estos ritos que hablaba Francesc? ¿Tú lo has llegado a poner en práctica? Efectivamente.
¿Cuál es el rito que a ti te parece más importante, más interesante, que crees que la gente debe conocer? Yo creo que lo más importante es el hecho de la posibilidad de tener contacto con un mundo bastante desconocido para la gente normal. La gente normal generalmente cuando nos morimos se olvida de nosotros. Hay un miedo absoluto a la muerte, y no un miedo, sino un rechazo desde tiempo inmemorial de no pasar incluso por delante de camposantos. Y vosotros, sin embargo, con estos ritos, yo no sé si os hacéis amigos de los cementerios y de lo que significa de alguna forma la muerte o el otro lado. Bueno, yo no sé si has estado tú alguna vez en un cementerio por la noche. Sí, sí. Evidentemente. Evidentemente. Es uno de los lugares más tranquilos que existe en la Tierra. El silencio reina. Y aquí, bueno, puedes llegar a contactar muy bien contigo mismo. Interesante reflexión esa de contactar contigo mismo. ¿Por qué? Porque el entorno te permite profundizar en los propios pensamientos, en las sensaciones. Quizá no se busca lo que todo el mundo ve en lo siniestro de un cementerio, ¿no? El contacto con otra cosa, con otra realidad, con una aparición, en la visión un poco romántica, ¿no? Sino quizá un lugar para de verdad penetrar en uno mismo. Exactamente. Además de la posibilidad de tener ese contacto extrasensorial, un poquito, ¿no? Albert, ¿tú has llegado a hacer ese rito que parece que viene muy de antiguo y que se ha recuperado ahora en estos momentos, de dormir encima de la tumba de alguna persona importante o que sea importante para ti? Para mí, sí. ¿Y qué ocurrió? Bueno, en ese caso era un momento de mi vida que necesitaba tomar una decisión importante, y básicamente pedí consejo y además de la que te hablo fue mi primera experiencia, y a partir de esa, que fue completamente satisfactoria, lo he venido practicando muy a menudo. ¿Quieres decir, Albert, que en el proceso del sueño, la ensoñación, lo que ocurre en ese periodo, es curioso? Porque estoy recordando ahora, fíjate, a algún investigador o periodista que cuenta él en alguna crónica que durmió en una tumba y que vivió todo tipo de experiencias, en este caso en Rennes-le-Château, lo estoy recordando ahora, y puede ser muy subjetivo, desde luego, y es una experiencia personal. Yo no sé, Albert, si nos puedes contar algo que no sea personal, sino que nos aproxime a qué puede ocurrir para cada uno en esos ritos. O sea, ¿se te dio una respuesta o viste las cosas más claras a raíz de ese rito? Bueno, aquí entra cada uno su manera de ser, su manera de sentir las cosas y los hechos. El hecho de dormir encima de una tumba es algo que, si te quitas el miedo de encima, el miedo que tiene la gente de acercarse a los muertos, porque ellos te acogen, te hace sentir eso, muy acogido, ¿no? Y bueno, en mi caso, más que nada fue luego la expresión del mundo que me dirigió hacia el camino que tenía que elegir. ¿Alguna vez, Albert, tuviste que enfrentarte a los miedos más normales, como tú mismo has definido? ¿Alguna vez al inicio de estos ritos o en alguno de los cementerios hubo experiencias no satisfactorias? Es decir, o intentaste hacer esta experiencia y no llegaste a lograrlo, o fue más dificultosa pues por el entorno y por los miedos, yo creo que arquetípicos, que muchos llevamos dentro, ¿no? ¿Te ha ocurrido? Bueno, algunas veces el rito funciona mejor que otras, y las resoluciones son más claras que otras.
Pues es un tema francamente interesante. Algunos lo tomarán como lo sociológico, otros lo tomarán por el lado de lo puramente fenomenológico, por lo subjetivo, lo psicológico, pero está ocurriendo ahora y empieza a ser un fenómeno no solo en España, sino en Europa. Yo no sé vuestra opinión, compañeros, tú estás viendo incluso en foros de internet. Es muy curioso, Juanje, porque hablas de espiritismo, y déjame que le pregunte a Francés si él considera espiritismo esta forma que él ha englobado bajo su trabajo de Retrum. Lo que está pasando ahora en cementerios, yo no sé, Francés, si de no solo Barcelona, otros puntos de España, e incluso quizá esta noche, y no otra... Sí, porque ¿crees que es espiritismo puro y duro? Es una manera de espiritismo amable y muy suave y diferente, porque de las experiencias que nos llegan de todas partes, o sea, lo que tratan estos pálidos, que es como se llaman también los chicos y chicas de Retrum que entran en los cementerios, no es tanto de hacer una invocación para perjudicar a alguien o descubrir un secreto terrible del pasado, sino lo que buscan es el hermanamiento con los muertos. Entonces, lo que hacen, por ejemplo, un ritual muy bonito que hacen los pálidos es tocar canciones a los muertos con instrumentos reales. ¿Tocar canciones dedicadas a ese muerto en concreto o a los muertos en general? A ese muerto en concreto que han ido a visitar. Ahora pensemos en el poema de Gustavo Adolfo Bécquer, que dice: Dios mío, que solo se quedan los muertos. Entonces, como justamente nuestra sociedad ha dado la espalda a lo que es la muerte, pues hay ese sentimiento de que tenemos algo que devolverles a todas estas personas que han vivido antes que nosotros y que gracias a ellas nosotros somos como somos. Entonces, por ejemplo, hoy hemos asistido aquí en el cementerio de Tellà a un ritual súper bonito con Albert y con Estel, que han tocado la guitarra y el violín delante de la tumba de un conde que no conocían, pero que han puesto música a su soledad. Entonces, ese es un paso previo a este ritual de escribir una pregunta y ponerle debajo una flor. Al final, todo esto lo que simboliza es el encuentro entre la vida y la muerte, y ver la muerte no como una enemiga, sino que los muertos son los amigos de los vivos, porque de ellos podemos aprender todo lo que ellos han pensado y todo lo que ellos han preguntado antes que nosotros, y como desde hace 2000, 3000 años, desde que la humanidad existe, las preguntas han sido las mismas, pues podemos aprender mucho de los que nos han precedido. Quería preguntarle a Albert, que espero que no lo esté pasando muy mal bajo la lluvia que asola esa parte de Cataluña, y le agradezco mucho, agradezco a todo el equipo que está ahí, su paciencia y aguantar las inclemencias, porque creo que era importante que esta noche sintiéramos un poco esta tradición cultural, antropológica, espiritista, se podría decir también, algunos aceptarán, que está fraguándose. Albert, tú sabes, porque imagino que utilizáis Internet como forma de conexión y de afinidades, ¿no? Si hay tumbas específicas que la gente que sigue este tipo de hermanamiento con los muertos elige o busca más, o suelen ser tumbas, como tú nos has contado, más importantes para cada uno de los oficiantes, ¿no? Pues igual puede ser cuestiones de la familia de uno o alguien importante, o sin embargo empieza a haber gente que acude a esas tumbas de personas más célebres. Por supuesto, hay tumbas o personalidades más interesantes para según qué persona, pero esto es una elección de cada uno. Para cada uno una persona es interesante o importante por lo que él cree, ¿no? Pero tú sabes, y por ejemplo, porque sabes que suele ocurrir muchas veces, es decir, que de repente fallece alguien que es conocido, popular, importante, y de pronto se producen cosas en torno a su tumba, ¿no? Gente que acude, que sigue peregrinando. En el aspecto de vuestros ritos, ¿sabes si hay sepulcros, tumbas, que son predilectos por parte de algunos o no? Sí, lo que pasa es que, sobre todo siempre tenéis que contar que todo esto se hace ante el mayor respeto total del personaje que esté y de la familia. Por supuesto, no vamos a profanar ninguna tumba ni nada. Y lo que no te voy a decir es, por ejemplo, quiénes son los personajes, pero sí que hay algunos que son... Los hay, ¿no? Interesante, porque quizá incluso nuestros oyentes podrían especular sobre quién puede ser o quién no puede ser. Francés, el movimiento...